Marisela Duarte nunca pensó que la curiosidad pudiera convertirse en una herida tan profunda. Ella no era una mujer desconfiada, siempre se había considerado alguien que buscaba la claridad, no el conflicto. Pero aquella tarde, una tarde común, silenciosa, con un leve olor a pan tostado que aún flotaba en la cocina, algo en el comportamiento de su esposo, Renato, la dejó inquieta. Él solía avisarle cuando salía a algún sitio, aunque fuera deprisa. Esa vez, en cambio, tomó su chaqueta con movimientos tensos, evitó mirarla a los ojos y salió diciendo un simple «vuelvo tarde». Marisela sintió una punzada en el pecho, esa intuición suave pero insistente que a veces parece hablar más fuerte que cualquier explicación. No sabía si seguirlo era correcto, pero algo dentro de ella, quizá miedo, quizá amor, quizá una mezcla dolorosa de ambos, la empujó a hacerlo. Respiró hondo, tomó las llaves de su coche y salió varios minutos después, manteniendo suficiente distancia para no levantar sospechas. Durante el trayecto, el cielo comenzó a cubrirse de nubes opacas que parecían presagiar algo. No lluvia exactamente, más bien un silencio extraño, como si el día contuviera la respiración. Renato conducía sin prisa, pero con una dirección definida. No era el camino hacia su trabajo, ni hacia la casa de su madre, ni hacia los lugares que él frecuentaba. Era una ruta completamente distinta. Y cuanto más avanzaba, más se encogía el corazón de Marisela. El auto de Renato se detuvo frente a una cafetería pequeña, discreta, con las luces cálidas encendidas y una música suave que escapaba por las ventanas. No era un lugar al que él llevara a sus amigos. Tampoco era un sitio donde hubieran ido juntos. Era un lugar nuevo, uno que ella no conocía. Y esa simple diferencia en su rutina le hizo sentir que estaba entrando en un territorio que no pertenecía a su vida habitual. Renato bajó del coche. Miró su reloj con ansiedad y entró a la cafetería. Marisela esperó unos segundos, sintiendo que sus manos se volvían frías. Una parte de ella quería dar la vuelta, volver a casa y fingir que nada había pasado. Pero la otra, la parte que pedía verdad, aunque doliera, la hizo abrir la puerta del coche y acercarse lentamente a la ventana lateral. Desde allí, vio a Renato sentado en una mesa de esquina. Frente a él, una mujer joven, de cabello recogido en una coleta suave, sonreía con una familiaridad que le atravesó el pecho. Era una sonrisa tranquila, confiada, como si ambos compartieran más que un café y una conversación ligera. Marisela sintió un temblor en las piernas. Tragó saliva. Tal vez era una amiga del trabajo. Tal vez una compañera nueva. Tal vez estaba malinterpretando todo. Repitió esas posibilidades como un mantra, intentando calmar el pánico que le subía como un río. Pero entonces la mujer extendió su mano y rozó la de Renato. No como una amiga. No como una colega, sino como alguien que reclama la presencia del otro con intimidad. Renato no retiró la mano. Al contrario, la sostuvo con cariño, con un gesto que ella reconoció de inmediato, porque era el mismo que él usaba con Marisela cuando aún buscaba impresionarla. Al aire se volvió pesado. Marisela dio un paso atrás, y ese pequeño movimiento hizo que su tacón tocara una piedra del camino. El sonido seco llamó la atención de la mujer dentro. Ella levantó la mirada hacia la ventana. No vio a Marisela, pero sonrió con más amplitud al ver llegar a alguien por detrás del cristal. Marisela tuvo que moverse a un costado para no ser descubierta. La mujer se levantó para saludar a alguien que acababa de entrar, alguien que Marisela no alcanzó a ver. Y fue entonces cuando ocurrió. Fue un instante, apenas un hilo de voz, pero lo oyó. Lo oyó tan claro como si estuviera dentro de la cafetería. «Mi amor, mi marido llegó». La frase cayó como un golpe seco que le cortó la respiración. Marisela sintió que el mundo se doblaba bajo sus pies. El corazón le martilló contra el pecho con una fuerza casi violenta. Y, por un segundo, deseó no haber escuchado nada. Deseó haber sido cobarde, haberse quedado en casa, haber evitado la verdad que ahora la destrozaba como vidrio. «Mi marido», murmuró para sí, repitiendo esas palabras que parecían no tener sentido. Renato no era un hombre impulsivo. No era alguien capaz de llevar doble vida. Ella lo conocía, o al menos eso había creído. Pero esa mujer no sonaba confundida. No sonaba como alguien que inventaba un drama. Sonaba segura, feliz, celebrando la llegada de su esposo. Entuer Dariasi. Su esposo. El mismo hombre que cada noche se sentaba con Marisela en la mesa del comedor, hablaba de su día, la abrazaba por la espalda mientras preparaban la cena, el mismo que dormía a su lado. Los pensamientos comenzaron a entrechocarse. La traición formaba una línea tan gruesa que la mente no lograba procesarla al completo. ¿Cuánto tiempo llevaba esa otra mujer en la vida de Renato? ¿Desde cuándo la llamaba mi amor? ¿Desde cuándo era su marido? Marisela retrocedió instintivamente, buscando aire. Sintió náuseas, como si la realidad le pesara demasiado. Apoyó una mano en el muro de la cafetería para no caer, y por un instante, el mundo quedó en silencio.
Ni la música de fondo, ni el sonido de los autos, ni las voces de las personas. Nada. Solo su respiración acelerada y el eco hiriente de aquellas palabras. Mi amor. Mi marido. Se limpió una lágrima antes de que cayera. Necesitaba respuestas, pero en ese momento solo tenía una certeza. La vida que había construido junto a Renato tenía otra cara, oculta, oscura, y ella acababa de verla de la forma más cruel. Así empezó todo. Con curiosidad. Con un presentimiento. Con un paso que no debía haber dado, pero que reveló la verdad más devastadora de su matrimonio. Marisela permaneció unos segundos apoyada en la pared de la cafetería, intentando que sus piernas dejaran de temblar. El aire afuera era frío, pero no lo suficiente como para justificar aquel estremecimiento que la atravesaba. Era un temblor que venía desde adentro, desde un lugar donde el miedo y la incredulidad se mezclaban sin pedir permiso. Quiso volver a mirar por la ventana, pero algo dentro de ella, un instinto recién nacido, casi salvaje, le dijo que no debía seguir torturándose. No más por ahora. Lo que había escuchado era suficiente para quebrar a cualquier persona. Mi amor, mi marido. Esa frase ya vivía dentro de su cabeza, repitiéndose como un eco maldito que se adhería a cada pensamiento. Marisela se obligó a respirar hondo. Tenía que alejarse, marcharse antes de que alguien la viera. Antes de que esa mujer, o Renato, notaran su presencia. Dio media vuelta y caminó hasta su coche, sintiendo que cada paso era más pesado que el anterior. Cuando se sentó en el asiento del conductor, sus manos estaban tan frías que le costó girar la llave. El motor rugió, llenando el silencio en el que ella estaba atrapada. Pero aún así, no pudo moverse. Cerró los ojos, apretó el volante con fuerza, y dejó que las primeras lágrimas escaparan, silenciosas y calientes. No eran lágrimas de enojo. Todavía no. Eran lágrimas de shock, de incredulidad, de una grieta que se abría por dentro sin aviso. ¿Por qué, Renato?, murmuró en un susurro que se perdió dentro del coche. ¿Qué te faltaba? ¿Qué te di que no fue suficiente? ¿O qué nunca viste en mí? ¿Qué sí encontraste en ella? Sabía que esas preguntas no tendrían respuesta inmediata. Quizá nunca la tendrían, pero la necesidad de hacerlas era inevitable, como si formularlas en voz baja pudiera aliviar un poco la presión en su pecho. Reclinó la cabeza contra el asiento. Dejó que el silencio hiciera su trabajo por un momento. Intentó ordenar sus pensamientos, pero era como tratar de juntar pedazos de vidrio roto. Cada idea le lastimaba un poco más. Después de unos minutos, encendió el limpiaparabrisas sin razón, olvidando que no había lluvia. Apagó el motor, volvió a encenderlo y finalmente, sin saber realmente a dónde quería ir, condujo hacia la calle principal. No podía volver a casa aún. No con esa explosión emocional dentro de ella. No llevando consigo un dolor tan fresco que le quemaba la piel. Condujo sin rumbo durante varios minutos. Pasó por el parque donde solía caminar los domingos. Por la panadería donde compraba el pan para el desayuno de Renato. Por el supermercado donde, hace apenas 3 días, habían discutido sobre qué postre llevar a casa. Todo se sentía ajeno ahora, como si su vida se hubiera fracturado y las piezas ya no encajaran en el mismo lugar. Finalmente, se estacionó frente al mirador de la ciudad. Era un sitio al que solía ir cuando necesitaba claridad, cuando debía tomar decisiones importantes o simplemente estar a solas con sus pensamientos. El viento soplaba más fuerte ahí arriba, dejando que las hojas secas se deslizaran por el suelo con un murmullo suave. Marisela bajó del coche. Caminó hacia el borde del mirador y contempló las luces de la ciudad titilar a lo lejos. Normalmente esa vista le traía paz. Esa noche, en cambio, le devolvía un reflejo distante de su propio caos interior. Si esto fuera una historia, pensó con amargura, ¿quién sería yo? ¿La esposa engañada? ¿La ingenua que nunca vio las señales? ¿O la mujer que finalmente abre los ojos? No sabía cuál de esas versiones era más dolorosa. Se abrazó a sí misma, intentando contener el frío que la rodeaba. Entonces, el recuerdo de la voz de la mujer volvió a golpearla. ¿Mi amor? No. No podía permitir que ese eco siguiera destruyéndola. No. Ahora. No, sin saber quién era esa mujer. ¿Qué papel tenía en la vida de Renato? ¿Qué mentiras habían sido necesarias para sostener esa otra relación? Con un suspiro largo, Marisela sacó su teléfono y revisó la hora. Renato aún no le había enviado ningún mensaje, ninguna excusa, nada. Lo que solo confirmaba sus sospechas, estaba demasiado ocupado con su otra vida. La idea dolió más de lo que había esperado. Caminó de un lado a otro del mirador, tratando de serenarse. Después de unos minutos, decidió que debía irse. Necesitaba claridad, y quizá la encontraría en casa. Al menos allí podría llorar sin que nadie la viera. Cuando llegó, todo estaba en silencio. Dejó las llaves sobre la mesa. Se quitó la chaqueta y se dejó caer en el sofá. La casa que había construido con Renato ahora se sentía vacía, fría, como si la esencia de su relación hubiera desaparecido en el instante en que escuchó esa frase. La mente de Marisela seguía reproduciendo la imagen de ellos juntos en la cafetería.
El toque de manos. La sonrisa de ella. El gesto nervioso de Renato. Todo se combinaba en una escena que parecía sacada de una película dolorosa en la que ella nunca quiso participar. ¿Qué hago ahora?, se preguntó en voz baja. Esa era la verdadera pregunta. ¿Qué hacía una mujer cuando descubría que su esposo llevaba una doble vida? ¿Cómo se enfrentaba a una verdad tan aplastante? Lo confrontaba. Guardaba silencio hasta tener más pruebas. Revisaba sus cosas. Llamaba a alguien para desahogarse. Pero no quería que nadie la viera en ese estado. No aún. Decidió darse una ducha para despejarse. El agua tibia resbalando sobre su piel trajo un breve alivio. Pero la realidad seguía ahí, aferrada a su pecho. Cuando salió, se vistió con una camiseta amplia y un pantalón cómodo. Se preparó un té, se sentó en la mesa del comedor y dejó que el vapor se elevara mientras sus pensamientos volvían una y otra vez al mismo punto. Entonces escuchó la puerta principal abrirse. El corazón le dio un vuelco. Renato había llegado. Marisela cerró los ojos, intentando prepararse para lo que podría venir. Sus manos temblaron levemente al dejar la taza sobre la mesa. ¿Podría mirarlo a los ojos sin quebrarse? ¿Podría callar lo que vio? ¿O sería esa noche el comienzo de la verdad? Renato caminó por el pasillo. Dejó sus llaves en el mismo lugar que ella. Y soltó un suspiro largo. Actuaba como si nada. Como si su mundo fuera perfectamente normal. Como si no acabara de llamar mi amor a otra mujer. ¿Sigues despierta?, preguntó él desde la sala. Marisela tragó saliva. Sí, respondió, con una voz que no parecía propia. Renato apareció en la puerta del comedor. Traía el cabello un poco despeinado, la bufanda mal acomodada, y un cansancio fingido en los ojos. Cuando la vio, sonrió. Y Marisela sintió que algo dentro de ella se rompía definitivamente. La sonrisa de Renato cayó sobre Marisela como un golpe silencioso. No era la sonrisa amplia que él solía darle cuando llegaba a casa después de un buen día. Era una sonrisa contenida, prudente, casi medida. Una que parecía colocada con cuidado, como quien no quiere que se note algo escondido detrás. Marisela sostuvo su mirada unos segundos. Quiso encontrar allí una explicación, una grieta, una pista, cualquier indicio que delatara la doble vida que acababa de descubrir. Pero Renato era habilidoso. Siempre lo había sido. Ese gesto amable que ahora le ofrecía parecía el mismo que había visto miles de veces, aunque en el fondo sabía que ya no significaba lo mismo. «Te ves cansado», murmuró ella, intentando que su voz no temblara. «Ha sido un día largo», respondió él, dejando caer su bufanda sobre la silla más cercana. «Mucho trabajo, reuniones, ya sabes, lo de siempre». Marisela sintió cómo su estómago se cerraba al escuchar esas palabras. Lo de siempre. La mentira, pronunciada con tanta naturalidad, le hizo apretar los dedos contra la taza que seguía tibia entre sus manos. Renato no se acercó a besarla, como solía hacerlo. Tampoco se sentó a su lado. En su lugar, caminó hacia la cocina, abrió el refrigerador como si realmente buscara algo, y bebió agua directamente de un vaso. Movimientos cotidianos, familiares, pero impregnados de un silencio extraño. ¿Y tú?, preguntó él finalmente, apoyándose en la encimera. ¿Qué hiciste hoy? Marisela sintió un pequeño temblor en los labios. La pregunta le cayó como una prueba, como si Renato estuviera frente a ella evaluando qué tanto podía seguir escondiendo. Nada especial, dijo, intentando mantener la calma. Trabajé, limpié un poco. Lo habitual. Renato asintió lentamente, sin sospecha aparente. Pero para Marisela, incluso la forma en que él respiraba ahora parecía sospechosa. Esa tranquilidad suya, esa normalidad tan ensayada, solo empeoraba el vacío que la envolvía. «Me alegra que estés despierta», dijo él con suavidad, acercándose a la mesa. «Te extrañé hoy». El corazón de Marisela respondió con un latido pesado, doloroso. ¿Cómo podía decir eso? ¿Cómo podían esas palabras salir de la misma boca que horas antes había pertenecido a otra mujer? ¿Cómo podía llamarla mi amor allá afuera y te extrañé aquí dentro? Renato extendió la mano, con la intención de tomarla de ella. Pero Marisela, de manera casi instintiva, movió su taza justo en ese momento, esquivando el contacto sin que pareciera intencional. «Perdón», dijo ella, como si el gesto hubiera sido accidental. Él no le dio importancia. Volvió a sonreír. Y esa sonrisa tan habitual, tan normal, fue el recordatorio más cruel de que todo estaba cambiando sin que él lo admitiera. Renato se sentó frente a ella. «Estaba pensando», comenzó, «que podríamos planear algo para este fin de semana. Hace tiempo que no salimos los dos solos». Marisela sintió una presión leve en el pecho. Le costaba procesar la contradicción. ¿Cómo podía proponer un plan de pareja cuando claramente lo estaba compartiendo con alguien más? «Si quieres, podemos cenar afuera», continuó él. «O podemos ir al cine. Lo que tú prefieras». Ella lo miró fijamente. Por un segundo, quiso gritarle. Quiso golpear la mesa, decirle que sabía todo, que lo había visto, que había escuchado esa frase que no dejaba de perseguirla.
pero una parte de ella herida, pero aún lúcida la frenó. No ahora, no sin pensar, no sin entender más. No lo sé, Renato respondió con un hilo de voz. Podemos hablarlo mañana. Él notó algo en su tono. Nada grave, pero sí diferente. ¿Estás bien?, preguntó, inclinándose un poco hacia adelante. Te veo, no sé, como distraída. Marisela apretó los labios. Era irónico que él pudiera percibir su inquietud sin saber que él mismo era la causa. Solo estoy cansada, mintió. Renato asintió, aceptando su respuesta. Se levantó, le acarició brevemente el hombro, un toque que solía darle consuelo, pero que ahora la hizo tensarse, y luego dijo: Me voy a duchar. Vengo en un rato. Cuando él desapareció por el pasillo, Marisela se quedó sola con el sonido del agua corriendo a lo lejos. Ese ruido, normalmente tan doméstico, ahora le resultaba insoportablemente ajeno. Se levantó, caminó hacia la ventana y miró la oscuridad de afuera. El reflejo del vidrio le mostró un rostro que apenas reconocía. Ojeras, mejillas tensas, ojos llenos de un brillo que mezclaba rabia y tristeza. Estoy aquí, sosteniendo la rutina, pensó, mientras él divide su vida en dos mundos. Se sentía atrapada entre dos realidades. La mujer que había sido antes de esa noche y la mujer que era ahora. Y lo más doloroso era que Renato seguía actuando como si nada hubiera cambiado. Cuando él salió de la ducha, Marisela ya estaba en la habitación, sentada en el borde de la cama con la mirada fija en sus manos. Renato entró con una toalla sobre los hombros y una expresión relajada. ¿Vienes a dormir?, preguntó con ternura. Ella tardó unos segundos en responder. Sí. En un momento. Renato se metió en la cama y apagó la luz de su lado. A los pocos minutos, respiraba con el ritmo tranquilo de quien duerme sin culpas. Marisela, en cambio, permaneció sentada en silencio, con los ojos abiertos en la oscuridad. Escuchaba la respiración de Renato y pensaba en la otra mujer. ¿También lo escuchaba dormir? ¿También él pasaba noches en su cama? ¿Había una segunda casa? ¿Un segundo hogar? ¿Una segunda versión de él? Cada pregunta era un golpe seco. Finalmente se acostó. Pero incluso allí, en el lugar donde siempre había encontrado paz, se sintió extraña, desplazada. Estaba a centímetros de un hombre que ya no conocía. Miró el techo, contando los segundos que pasaban. No podía seguir con esa incertidumbre. Necesitaba saber. Necesitaba entender la verdad completa. Y aunque el miedo la desgarraba, una determinación comenzó a formar un pequeño nudo firme en su interior. Si él me está mintiendo, pensó, mañana lo sabré. Y con esa promesa silenciosa, Marisela cerró los ojos, sin dormir realmente, solo esperando el amanecer. El amanecer entró tímidamente por las cortinas, dibujando una línea tenue de luz sobre la cama. Marisela llevaba horas despierta, con la mente dispersa entre imágenes que no había pedido ver y palabras que no había querido escuchar. Renato dormía profundamente a su lado, ajeno a la tormenta que ella llevaba dentro. Mirarlo así, tan tranquilo, le provocó una mezcla de emociones que la hicieron estremecerse. Había una parte de ella que deseaba tocarlo, despertarlo, preguntarle la verdad. Pero otra, más herida y más nueva, quería tomar distancia, quería entender sin depender de la versión que él pudiera darle. Porque después de haber escuchado aquella frase tan devastadora, ya no confiaba en las palabras que salieran de su boca. Con cuidado, para no despertarlo, Marisela se levantó de la cama. Caminó hacia la cocina y preparó café, aunque no tenía hambre ni sed. Solo necesitaba algo que ocupara sus manos. El aroma llenó la casa, un aroma que antes le gustaba porque anunciaba un inicio tranquilo del día. Esta vez, sin embargo, le pareció amargo, incluso antes de probarlo. Se apoyó en la encimera, mirando la taza sin realmente verla. Sentía como si estuviera viviendo dentro de una película donde el personaje principal se movía en automático, sin saber qué rumbo tomar. A los pocos minutos escuchó los pasos de Renato acercándose. Él llegó a la cocina con el cabello revuelto y la sonrisa ligera de las mañanas en las que parecía estar de buen humor. «Buenos días», dijo, acercándose a ella. Marisela apenas levantó la mirada. «Buenos días». Renato la observó un instante, y aunque no parecía sospechar nada, frunció el ceño con una preocupación suave. «Dormiste mal, ¿verdad?» Ella no quería hablar de eso. No con él. No ahora. Un poco respondió, girándose para tomar su taza. Renato la tocó en el brazo con una suavidad que antes le resultaba reconfortante. Esa mañana, sin embargo, sintió como si aquel contacto le recordara la distancia que ya existía entre ellos. «Si necesitas hablar de algo», comenzó él. Marisela notó cómo la ofrecía ayuda desde un lugar que ya no le pertenecía. ¿Cómo podía ofrecerle palabras de consuelo mientras llevaba una vida paralela? ¿Cómo podía mostrarse preocupándose por ella cuando apenas unas horas antes había sido llamado mi amor por otra mujer? Ella tomó aire y lo soltó lentamente. «Estoy bien», dijo, con un tono que no admitía más preguntas. Renato la miró unos segundos más, luego dejó el asunto.
Tomó su taza de café, se apoyó en la mesa y comenzó a hablar de cosas triviales. El clima, el trabajo, un correo que había recibido la noche anterior. Marisela lo escuchaba, pero cada palabra la hacía sentir más lejos de él. Cuando él terminó su desayuno, tomó su abrigo y se acercó a despedirse. Nos vemos más tarde, ¿sí? Pensé que podríamos cenar algo rico esta noche. La ironía de esa frase casi la rompió. Está bien, respondió, sin emoción. Renato salió por la puerta con la misma normalidad de todos los días. Solo que esta vez, Marisela sintió ganas de derrumbarse en cuanto escuchó el clic de la cerradura. Pero no lo hizo. En su lugar, respiró hondo, y tomó una decisión. No podía seguir sumida en dudas. Necesitaba respuestas. Y si Renato no iba a dárselas, tendría que encontrarlas por su cuenta. Fue a la habitación, buscó su bolso, tomó su teléfono, y anotó mentalmente el nombre de la cafetería donde lo había visto la noche anterior. Todavía tenía la imagen en la cabeza. Las luces cálidas, la mujer sonriendo, el toque de manos, la certeza en su voz cuando dijo mi amor, mi marido. Era imposible olvidar algo así. Marisela salió de la casa con determinación. Necesitaba ver ese lugar a la luz del día. Necesitaba comprobar si lo que vivió no era una pesadilla. Necesitaba sentir que tenía algo concreto entre las manos. Incluso si esa verdad dolía. El camino hacia la cafetería fue silencioso. El sol empezaba a subir tímidamente, iluminando los edificios con un brillo tenue que parecía contrastar cruelmente con la oscuridad que ella sentía por dentro. Cuando estacionó frente al local, todo le pareció normal, casi mundano. Personas entrando y saliendo, risas, conversaciones, el aroma a pan recién horneado escapando por la puerta. Pero para Marisela ese lugar estaba marcado, como si la noche anterior hubiese dejado una sombra adherida a sus paredes. Entró despacio. El sonido del timbre sobre la puerta la hizo sentir observada, aunque nadie realmente la miraba. Caminó hacia la misma mesa donde Renato y aquella mujer se habían sentado. Estaba ocupada ahora por una pareja de ancianos que conversaban con calma. Marisela apartó la mirada y se acercó al mostrador. ¿Te puedo ayudar en algo?, preguntó la barista. Una joven con un delantal azul. Marisela dudó unos segundos. No quería parecer inquieta o sospechosa, pero tampoco sabía cómo pedir información sin revelar su dolor. Ayer. Vine por la noche, mintió suavemente. Vi a dos personas reunidas aquí. Un hombre y una mujer. Él llevaba una chaqueta gris. Creo que era amigo mío y quería asegurarme de que no me confundí de lugar. La barista sonrió, amable. Aquí vienen muchas parejas y grupos. ¿Recuerdas algo más de ellos? Marisela abrió la boca para responder. Pero en ese momento, una voz detrás de ella la congeló por completo. Marisela. Ella se giró. Y allí, parada a solo unos pasos, con la misma coleta suave y la misma serenidad en los ojos, estaba la mujer de la noche anterior. La mujer que llamó mi amor a Renato. La mujer que llamó mi marido al hombre con el que Marisela dormía cada noche. Por un instante, el mundo dejó de moverse. La barista siguió atendiendo a otros clientes, ajena al terremoto silencioso que acababa de ocurrir. La otra mujer, la desconocida, la intrusa, la segunda esposa, parecía sorprendida, pero no asustada. Más bien, curiosa. ¿Eres Marisela Duarte?, preguntó con suavidad, como si conociera ese nombre desde hace tiempo. Marisela sintió un escalofrío que le recorrió la columna. Sí, respondió, aunque su voz salió apenas como un susurro. La mujer sonrió. Una sonrisa tranquila, cálida. Una sonrisa que hizo que el miedo dentro de Marisela se transformara en algo más oscuro. Algo más fuerte. Porque lo que la mujer dijo a continuación hizo que el corazón de Marisela dejara de latir por un segundo. Renato me habló mucho de ti. El aire dentro de la cafetería pareció volverse más espeso, como si cada sonido, cada olor y cada movimiento se detuviera alrededor de Marisela. El murmullo suave de las conversaciones se volvió lejano. La cafetera, que segundos antes vibraba con un sonido cotidiano, ahora parecía un ruido distante. Todo se redujo a esa frase. Renato me habló mucho de ti. Marisela sintió que su respiración se entrecortaba. Era como si aquellas palabras hubieran partido el suelo bajo sus pies y la dejaran suspendida en un vacío que no sabía cómo sostener. La mujer frente a ella mantenía una expresión serena, casi amable, como si esa presentación fuera algo completamente normal. Como si las dos pertenecieran al mismo mundo. Como si ambas tuvieran derecho a llevar el mismo apellido en la misma historia. Marisela intentó hablar, pero la voz se le quebró. ¿Perdón? La mujer sonrió con suavidad, como si ya esperara esa reacción. Perdona, debería presentarme, dijo, extendiendo la mano con una calma que parecía casi cruel. Soy Camila. Marisela miró esa mano extendida. No podía mover la suya. No podía fingir cortesía. No podía hacer nada más que intentar comprender qué estaba pasando. Camila bajó la mano lentamente al ver que Marisela no reaccionaba, pero no pareció ofendida. Más bien, parecía comprensiva.
Sé que esto debe ser muy confuso para ti, añadió ella, con una voz suave, casi maternal. Marisela sintió una punzada en el pecho. ¿Confuso? No. La palabra adecuada era devastador. ¿Cómo me conoces?, preguntó, apenas encontrando fuerzas para articular las palabras. Camila bajó la mirada por un instante, como si buscara la manera correcta de explicarse. Renato y yo hablamos mucho, comenzó. Él me contó que estabas en su vida desde hace varios años. Que habías pasado por momentos complicados juntos. Que eras una mujer fuerte. Cada palabra cayó como un golpe. Renato, hablando de ella con esa mujer. Renato, compartiendo su historia, su vida, sus intimidades. Renato, opinando sobre su fortaleza, su carácter, sus recuerdos. Y lo peor. Camila lo decía con un tono genuino, sin rastro de burla ni malicia. Eso lo hacía aún más insoportable. ¿Qué eres tú para él?, preguntó Marisela con un hilo de voz, sin adornos, sin rodeos. Camila la miró directamente a los ojos. Su esposa. El mundo de Marisela se quebró en ese instante. No solo por la palabra en sí, sino por la tranquilidad con la que Camila la dijo. Como si fuera un hecho establecido, simple, incuestionable, como si no estuviera hablando con la otra esposa. Marisela tomó aire de manera abrupta, como si se hubiera quedado sin oxígeno. No. No puede ser. Yo soy su esposa, respondió, sintiendo cómo la incredulidad luchaba contra el dolor. Camila sintió lentamente. Lo sé. Ese lo sé hizo que un escalofrío subiera por la espalda de Marisela. Lo sabía. Lo sabía desde antes de verla. Sabía su nombre. Sabía quién era. Sabía que existía. Renato me lo explicó todo, continuó Camila, con esa serenidad desgarradora. Me contó que tenía un matrimonio, pero que las cosas eran complicadas. Que ustedes estaban atravesando una etapa difícil. Que él estaba intentando manejarlo de la mejor manera. Marisela sintió que las piernas le fallaban. Tuvo que apoyarse en el mostrador para no desplomarse. Etapa difícil. Manejarlo. ¿De la mejor manera? ¿Qué te dijo exactamente?, preguntó, con la voz temblorosa. Camila respiró hondo, como si también fuera difícil para ella. Me dijo que tu relación con él se había deteriorado, explicó con cautela. Que ya no eras feliz. Que él había intentado hablar contigo, pero que tú lo evitabas. Que vivían más como compañeros que como pareja. Marisela dejó escapar una risa incrédula, amarga, rota. ¿Que yo lo evitaba? ¿Que yo no era feliz?, repitió con incredulidad. Él nunca dijo nada. Nunca me mencionó nada de esto. Camila asintió, como si eso confirmara lo que ya sabía. Sí, y eso es lo que más me dolió cuando lo descubrí, admitió. Yo también pensé que era extraño que no lo hablaran abiertamente. Pero él siempre decía que tenía miedo de lastimarte. Ese fue el golpe final. Renato. Miedo de lastimarla. Mientras construía una vida paralela. Mientras prometía amor a otra mujer. Mientras la tocaba, la besaba, la abrazaba. Mientras le decía mi amor, mi marido. Marisela sintió que el ruido alrededor se intensificaba. Las tazas chocando. Las conversaciones. La máquina del café. Todo retumbaba en su cabeza, como si el mundo quisiera hacerla reaccionar. ¿Desde cuándo?, preguntó ella, apenas capaz de vocalizar la pregunta. ¿Desde cuándo están juntos? Camila bajó la mirada, como si esa respuesta también le pesara. 2 años. Marisela sintió que el corazón se le desplomaba en el pecho. 2 años. 2 años enteros. 200 pasos de la mano. 200 mentiras pulidas. 2 años viviendo 2 vidas, 2 mujeres, 2 historias paralelas. Todo el cuerpo le tembló. Camila dio un pequeño paso hacia ella, como si quisiera ayudarla, pero Marisela levantó la mano. No, dijo quebrada, no te acerques, por favor. Camila se detuvo. Su expresión no era de defensa, ni de enojo. Era de tristeza. Profunda tristeza. Como si ella también fuera víctima de una mentira que apenas ahora estaba entendiendo. Marisela, yo tampoco sabía que tú no sabías, murmuró. Yo pensé que ustedes tenían un acuerdo, algo hablado, algo claro. Marisela cerró los ojos con fuerza. Un acuerdo. Una claridad. Una mentira tan grande, disfrazada de explicación. Camila respiró hondo. Si lo hubiera sabido, te lo aseguro, jamás habría aceptado algo así. Marisela abrió los ojos lentamente. La miró. Y por primera vez, no vio una rival. No vio una intrusa. No vio una amenaza. Vio otra mujer. Otra mujer decepcionada. Otra mujer engañada. Otra mujer que también había sido usada en un juego cruel que ninguna de las dos consintió realmente. Camila la observó con sinceridad. Creo que ambas fuimos engañadas, dijo. De formas diferentes, pero engañadas al final. Y esas palabras tan simples, tan honestas, tan devastadoras hicieron que a Marisela se le quebrara algo por dentro de una manera totalmente nueva.
Ya no era solo traición. Ahora era una verdad compartida. Las dos estaban paradas allí, sosteniendo los fragmentos de un mismo hombre que las había dividido sin pudor. El silencio entre ellas se hizo más pesado que cualquier palabra. Marisela sentía que el suelo bajo sus pies era frágil, como si pudiera quebrarse en cualquier momento y dejarla caer en un vacío del que no sabría cómo salir. Camila, frente a ella, respiraba con cuidado, como alguien que intenta no empeorar una herida abierta. ¿Podemos sentarnos?, preguntó finalmente Camila, con un tono suave. Marisela dudó. No quería compartir nada con la mujer que, aunque sin saberlo, formaba parte del engaño. Pero había algo en la sinceridad de Camila, algo en su tristeza, que le hizo sentir que alejarse no le daría más claridad. Si había respuestas, estaban allí. Y necesitaba escucharlas. Asintió con la cabeza. Ambas caminaron hacia una mesa libre en la esquina. La misma esquina donde la noche anterior Renato había sostenido otra mano. Marisela sintió un pinchazo en el pecho al verlo, pero no retrocedió. Camila esperó a que ella se sentara primero, como si respetara un espacio sagrado que no quería invadir. Cuando estuvieron frente a frente, Marisela sostuvo la mirada de Camila con una mezcla de dolor y fuerza. Cuéntame todo, dijo sin rodeos. No quiero suposiciones. Quiero la verdad. Camila apoyó las manos sobre la mesa, entrelazando los dedos con gesto controlado. Te lo diré todo, prometió. Porque tú mereces saberlo. ¿Y por qué? Yo también necesito entender en qué estuve metida realmente. Marisela tragó saliva, preparándose para escuchar algo que quizá la destruiría aún más. Pero al menos sería verdad. Conocí a Renato hace un poco más de 2 años, comenzó Camila. En un evento social del trabajo. Yo estaba organizando parte del evento y él estaba invitado por un colega. Desde el primer momento fue encantador, amable, atento. Pero nunca insinuó nada inapropiado. No al principio. Marisela escuchaba en silencio, sintiendo cómo su corazón latía con un ritmo irregular. Unas semanas después, continuó Camila, empezamos a hablar más seguido. Me enviaba mensajes, preguntaba por mi día, me hacía sentir vista. Él tenía una forma muy cálida de estar presente sin presión. Y yo venía de una relación muy tóxica. Estaba vulnerable, buscando estabilidad. Una sombra de vergüenza cruzó el rostro de Camila. Cuando me contó que estaba casado, dijo finalmente, casi terminó todo. Pero él tenía un discurso tan convincente. Marisela sintió un nudo en la garganta. Era casi difícil escucharlo. ¿Qué te dijo exactamente?, preguntó ella. Camila la miró con tristeza. Que su matrimonio estaba roto, respondió con honestidad. Que vivían juntos solo por costumbre. Que tú tenías tu vida y él la suya. Que ya no existía amor entre ustedes. Y que estabas al tanto de eso. Marisela apoyó una mano en su frente, como si necesitara sostenerse. Dijo que yo estaba al tanto, susurró. ¿De qué planeta salió? Camila continuó. Me dijo que quería divorciarse, pero que no quería hacerte daño abruptamente. Que quería asegurarse de que tú estuvieras emocionalmente estable antes de dar ese paso. Marisela soltó una risa amarga, casi sin aliento. ¿Emocionalmente estable? Estaba perfectamente. Era él quien creaba la tormenta. Las personas en mesas cercanas voltearon brevemente, pero Marisela no lo notó. Camila esperó a que ella respirara hondo, luego siguió. Me prometió que nunca habría mentiras, dijo. Que tú sabías de mí. Incluso me dijo que tú también habías intentado rehacer tu vida. Marisela levantó la mirada bruscamente. Nunca, exclamó. Jamás. Él era mi vida. Yo confiaba en él. Lo amaba. Camila cerró los ojos con dolor. Entonces, todo lo que construyó entre nosotros fue sobre mentiras. Marisela no respondió. No sabía hacerlo. Su mente estaba intentando juntar piezas que parecían imposibles de ordenar. Quiero que entiendas algo, añadió Camila. Si lo hubiera sabido, si hubiera sospechado siquiera que tú estabas en la oscuridad, yo me habría ido. No habría permitido que alguien viviera algo así por mi causa. Marisela sintió algo parecido a gratitud, pero no era suficiente para aliviar la herida. ¿Sigues con él?, preguntó con frialdad. Camila negó con la cabeza. No dijo. Hace 2 semanas descubrí pequeños huecos en sus historias. No sabía qué era, pero algo no encajaba. Lo confronté. Y él se enojó. No porque yo dudara, sino porque hizo una pausa porque tenía miedo de que te enteraras tú. Marisela apretó los labios con fuerza. Lo que más me dolió, continuó Camila, no fue que estuviera casado. Fue que quiso cuidarse a sí mismo, no a nosotras. Esa frase cayó como un martillo emocional. Camila respiró hondo. Desde entonces dejé de verlo. No sabía si creer en su versión. Pero ahora sé que tú nunca fuiste parte de esta mentira. Y quiero que sepas que no estoy de su lado. Marisela apoyó los codos sobre la mesa y se tapó la cara por un momento. Sentía lágrimas acumulándose, pero no lloró. No allí. No frente a desconocidos.
Pero el dolor era tan profundo que apenas podía sostenerse. Después de unos segundos levantó la mirada. ¿Por qué estabas aquí hoy?, preguntó con un tono cargado de sospecha. Camila tragó saliva. Porque, dijo lentamente, vine a buscar respuestas también. No de él, de ti. Marisela frunció el ceño. ¿De mí? Sí, respondió Camila. Quería saber si él realmente te había hablado de mí. Si todo lo que me dijo sobre su matrimonio era cierto. Marisela la miró intensamente. ¿Y ahora qué harás?, preguntó. Camila bajó la mirada. Lo que tú decidas. No será lo mismo que lo que yo haga, dijo con sinceridad. Pero sé que ninguna de las dos merece cargar con sus mentiras. Ambas se miraron un largo instante. Dos mujeres. Dos traicionadas. Dos historias cruzadas por la misma persona. Marisela, dijo Camila finalmente. Él debe enfrentarse a esto. A nosotras. A la verdad. No podemos dejar que siga escondiéndose detrás de su narrativa. Marisela sintió un temblor leve en las manos. No de miedo, sino de fuerza. Por primera vez desde la noche anterior, nació dentro de ella una chispa de determinación. Una chispa que decía, basta. La palabra basta resonaba dentro de Marisela como un tambor silencioso que marcaba un nuevo ritmo. Uno que no había tenido el valor de escuchar antes. Ya no era solo el dolor lo que la movía, ahora había una fuerza distinta, una claridad amarga pero firme que le decía que no podía seguir siendo espectadora en la tragedia que alguien más había escrito sobre su vida. Camila pareció percibir ese cambio en ella. Su expresión, antes cargada de culpa y tristeza, se suavizó ligeramente, como si al fin viera en Marisela la misma determinación que ella misma había necesitado para romper su propio vínculo con Renato. No tenemos que decidir nada ahora, dijo Camila con calma. Solo saber que no estamos solas en esto. Marisela respiró hondo, aferrándose a esa idea. Era extraño sentir un tipo de alianza con la mujer que, sin saberlo, había compartido su matrimonio. Pero no era una alianza frágil. Era una conexión nacida del mismo dolor, de la misma mentira. Y, de algún modo, se sentía más honesta que todo lo que Renato había dicho en los últimos años. Camila, murmuró Marisela, luchando por encontrar las palabras correctas. No sé qué va a pasar ahora. No sé si voy a confrontarlo hoy. O mañana. O si debería, no sé, prepararme de alguna manera. Camila asintió. Es normal sentirte así, respondió con empatía. Yo tampoco supe qué hacer al principio. De hecho, bajó la mirada por un instante, tuve miedo. No del conflicto, sino de aceptar que durante más de 2 años viví una relación que no era lo que creía. A veces, aceptar la verdad es lo más doloroso de todo. Marisela estaba de acuerdo. La verdad era un cristal afilado. Cuanto más se miraba dentro de él, más cortaba. Pero hay algo que sí, se continuó Camila, levantando la mirada con determinación. Él no puede seguir jugando con nuestras vidas. Tiene que explicar, tiene que asumir lo que hizo. Marisela bajó los ojos hacia la mesa. Sus dedos se deslizaron sobre la superficie, como si buscara estabilidad en ese gesto. Necesito tiempo, confesó finalmente. Necesito procesar todo esto. Entender dónde estoy parada. Camila no la presionó. No se acercó. No intentó consolarla físicamente. Solo asintió, respetando cada palabra. Tómate el tiempo que necesites, dijo. Yo tampoco voy a actuar impulsivamente. Pero cuando decidas hablar con él, si quieres, yo estaré allí. Marisela levantó la mirada sorprendida. No esperaba esa oferta, ni siquiera sabía si la quería. Confrontarlo frente a las 2 mujeres que había engañado, exponerlo a su doble vida, desnudar la verdad sin que pudiera esconderse detrás del encanto que usaba para salvarse. La idea la aterraba, pero también la fortalecía. Camila tomó su bolso, como si supiera que la conversación debía terminar allí por ahora. Si necesitas hablar, aunque sea solo para desahogarte, dijo mientras sacaba un papel, aquí tienes mi número. Marisela dudó unos segundos antes de tomarlo. Era extraño aceptar un número así. Era extraño aceptar ayuda de alguien que había compartido la misma mentira. Pero también era humano. Era necesario. Gracias, murmuró, guardando el papel en su bolso. Camila asintió suavemente. Cuídate, Marisela. Y tras esas palabras, se marchó. Caminó hacia la puerta y salió al exterior con pasos firmes, pero con la cabeza baja. Era evidente que ella también estaba lidiando con su propio mar interno. Marisela se quedó sentada en la cafetería unos minutos más, mirando la taza vacía que nadie había atendido, escuchando el sonido de las cucharillas, de las voces ajenas, de una vida normal que continuaba sin siquiera notar su ruptura interna. Ella, en cambio, sentía que su mundo había cambiado bruscamente de color. Cuando por fin se levantó, lo hizo con un peso que no pudo ocultar, pero también con una decisión latiendo bajo la piel. Al salir, el viento de la mañana le dio en el rostro. Era frío, pero no desagradable. Casi parecía despertarla.
Respiró profundo, tratando de llenar el vacío con algo más que angustia. Luego caminó hacia su coche con pasos lentos, como si necesitara que el cuerpo la siguiera en ese proceso emocional. Durante el trayecto a casa, la mente de Marisela no se detuvo ni un segundo. Recordó momentos con Renato, viajes, cenas, charlas íntimas, risas. Cada una de esas memorias ahora tenía un tono distinto, una sombra que antes no veía. ¿Cuántas veces había estado él con Camila mientras ella creía que estaba en el trabajo? ¿Cuántos mensajes eliminó? ¿Cuántas noches compartió palabras de amor duplicadas? ¿Y por qué? ¿Qué buscaba que ella no pudo darle? Cuando llegó a su casa, el silencio fue abrumador. Entró sin encender las luces y se dejó caer en el sofá, abrazando un cojín como si fuera un ancla. Las lágrimas que había contenido frente a Camila comenzaron a salir en silencio. No sollozos fuertes. No gritos. Solo un llanto suave, agotado, que parecía brotar desde el alma misma. Después de unos minutos que no supo contar, se levantó. Caminó hacia la habitación. Abrió el armario y buscó entre la ropa de Renato. No sabía exactamente qué estaba buscando. Pruebas, tal vez. Rastro de otra vida. Algo que confirmara lo que ya sabía, aunque nada pudiera negar las palabras de Camila. Sacó una chaqueta, luego otra. Revisó los bolsillos. Encontró recibos de gasolina, notas del trabajo, un ticket de estacionamiento, y de repente, algo más. Un pequeño recibo doblado. De la cafetería, de hacía 3 días. Marisela sintió un temblor en las manos. No era solo un encuentro aislado. Era rutina. Era costumbre. Era parte de una vida que él sostenía con facilidad mientras mantenía la fachada de un esposo presente. Guardó el recibo en una cajita de madera en la mesita. La caja donde solía guardar cosas importantes. Cosas reales. Porque esa prueba también era real. Se sentó en la cama, dejando que la tarde avanzara sin mover un dedo. El sol, lento y tibio, entraba a través de la ventana. Y en esa luz, Marisela entendió algo doloroso pero necesario. Ya no se trataba de Camila. Ya no se trataba de otra mujer. Ya no se trataba de un triángulo involuntario. Se trataba de ella. De su valor. De su vida. De decidir qué merecía. Y qué no estaba dispuesta a tolerar. Y la única certeza que sintió clara en ese momento fue esta. Renato no podía seguir viviendo en 2 mundos mientras ella seguía atrapada en uno solo. La tarde avanzó lentamente. Como si cada minuto se estirara únicamente para que Marisela pudiera sentir el peso total de su realidad. Permaneció sentada al borde de la cama, con el pequeño recibo de la cafetería ahora guardado entre sus manos. El papel era delgado, insignificante, pero contenía un pedazo de verdad más contundente que cualquier palabra. El sonido de un auto estacionándose frente a la casa la hizo levantar la cabeza. Reconoció el motor. Reconoció la rutina. Reconoció la hora. Renato había vuelto. Marisela sintió como el aire se le atoraba en la garganta. No esperaba enfrentarlo ese mismo día. No estaba lista. No había preparado un discurso. No sabía cómo controlarían sus manos o su voz. Pero tampoco podía seguir huyendo dentro de su propia casa. Escuchó la llave girar. Luego el sonido familiar de la puerta abriéndose, cerrándose. Las pisadas de Renato entrando con la misma normalidad que cualquier otro día. «Mari», llamó él con un tono dulce, cotidiano. «Ya llegué». Ella no respondió. No quería que ese Mari, tan suave, tan aparentemente tierno, siguiera existiendo en un espacio donde no quedaba sinceridad. Renato caminó hacia la habitación, seguramente con la intención de cambiar de ropa como siempre hacía. Pero se detuvo en el marco de la puerta al verla sentada con la espalda recta, las manos entrelazadas sobre las rodillas, y una mirada que no había mostrado nunca. «¿Estás bien?», preguntó, dando un paso hacia ella. «Siéntate», dijo Marisela, manteniendo la vista fija en él. Ese tono no lo había escuchado jamás. Era un tono firme, contenido, sin gritos ni rabia, pero lleno de un peso indescriptible. Renato frunció ligeramente el ceño. Confuso. ¿Ha pasado algo? Marisela hizo un gesto con la cabeza hacia la silla frente a ella. «Siéntate». Renato obedeció con cautela. Se sentó lentamente, como quien pisa terreno desconocido. El silencio entre ellos era tan denso que parecía llenar toda la habitación. «¿Qué ocurre?», preguntó otra vez. Aunque esta vez su voz tenía una nota de nerviosismo. Marisela no respondió de inmediato. Lo miró. Lo miró con los ojos de una mujer que había amado, confiado, soñado, y luego sido rota por la verdad. Finalmente habló. «Fui a la cafetería». Renato parpadeó. «¿Qué cafetería?». «La misma a la que fuiste anoche». La expresión de Renato cambió en un instante. Su rostro, que había estado relajado y curioso, se tensó como si un rayo lo hubiese atravesado. Sus hombros se endurecieron. Sus manos se apretaron sobre sus rodillas. «Marisela Tsumenzu». Ella levantó una mano, deteniéndolo.
Escuché a una mujer llamarte mi amor y mi marido. La habitación se quedó en silencio. Renato la miró como si hubiera sido descubierto robando algo en plena luz del día. Sus ojos se movieron rápidamente, tratando de formar una explicación. Una mentira. Un argumento. Pero Marisela no le dio oportunidad. ¿Y hoy? Hablé con ella. Renato abrió la boca, pero no logró emitir sonido alguno. El impacto lo había alcanzado de lleno. Camila, continuó Marisela. La conocí. Me habló. Me explicó cosas que tú jamás me dijiste. El nombre cayó en la habitación como una bomba silenciosa. Renato tragó saliva. Marisela, yo puedo explicarlo. Ella sintió que el corazón le ardía. Esa frase era una cuerda gastada. Una cuerda que no podía sostener nada más. Explicarlo, repitió ella, con una voz tranquila pero llena de tormenta. ¿Explicar que llevas 2 años viéndote con otra mujer? ¿Que le dijiste que nuestro matrimonio estaba muerto? ¿Que yo sabía de ella? ¿Que yo también tenía otra vida? Renato desvió la mirada. Ese simple gesto fue la confirmación más cruel. Marisela sintió que un calor intenso le subía al pecho. No era rabia. Era la comprensión final de la mentira. ¿Por qué, Renato? Preguntó con un tono que era más dolor que ira. ¿Por qué construiste 2 vidas? ¿Qué te faltaba? ¿Qué buscabas? ¿Qué no encontraste aquí? Él se pasó una mano por el rostro, como si de repente estuviera exhausto. No fue así. Murmuró. No al principio. ¿Al principio? Interrumpió ella. ¿Qué parte de traicionar a tu esposa depende del principio? ¿En qué momento dejaste de ser mi esposo para convertirte en alguien que necesitaba más de una vida? Renato por fin la miró. Había miedo en sus ojos. Había vergüenza. Y había culpa. Pero una culpa tardía. Inútil. Que ya no sanaba nada. Yo no quería hacerte daño, dijo con voz baja. Marisela sintió un temblor pequeño en los labios. Pero me lo hiciste, respondió, con una calma dolorosa. A ella también. A las 2. Renato cerró los ojos. Exhaló profundamente. Todo se descontroló. Marisela, yo no sabía cómo salir. No sabías cómo salir, repitió ella. Pero sí sabías cómo mentir. Cómo inventar historias. Cómo manipular sentimientos. Cómo sostener 2 mundos sin que ninguno se cayera. Renato no respondió. Marisela apoyó las manos en sus piernas. Camila piensa que tú debes enfrentarte a esto. Que debemos hacerlo juntos. Que no puedes seguir escondiéndote detrás de las versiones que inventaste. Renato levantó la mirada bruscamente. ¿Juntos? Preguntó, visiblemente alarmado. ¿Qué quieres decir? Marisela sostuvo la mirada. Quiero decir que ya no tienes dónde esconderte, Renato. Ni de mí, ni de ella. Él se tensó, tragando saliva con dificultad. Marisela, no podemos. Tú no puedes hablar con ella otra vez. No puedes hacer que esto sea peor. Ella lo miró con una claridad que no había tenido nunca. Lo peor ya lo hiciste tú, dijo con firmeza. Renato apretó los puños. Yo te amo. Aquellas palabras que un día habían significado todo, ahora no eran más que un eco vacío. Marisela negó lentamente. No, Renato murmuró, sintiendo como la verdad se instalaba en su corazón. A quien amabas era a la imagen de ti mismo. A tu comodidad. A la idea de no perder nada. A mí. Y a ella. Nos usaste para no sentirte solo. Renato abrió la boca, pero no encontró respuesta. Marisela continuó. Y ahora, tendrás que asumirlo. Un silencio largo cayó entre ellos. Renato parecía encogerse en su silla, como si el peso de sus propias decisiones empezara a aplastarlo lentamente. Marisela se levantó despacio. No voy a gritar, dijo. No voy a romper nada. Pero tampoco voy a ocultar lo que hiciste. No más. No soy yo quien tiene que avergonzarse. Renato la siguió con la mirada, sin poder moverse. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente, con voz rota. Marisela tomó aire. Voy a decidirlo. Mañana. Renato bajó la mirada. Y por primera vez en años, Marisela sintió que tenía el control de su propia vida. Aunque doliera. Aunque temblara. Aunque el mundo hubiera cambiado para siempre. La noche cayó sobre la casa como una manta pesada, silenciosa, casi sofocante. Renato permaneció en la sala, sentado en el borde del sofá, con las manos entrelazadas y la mirada perdida en el piso, como si esperara que alguna explicación surgiera del aire. Pero Marisela no volvió a hablarle. No esa noche. Ella se encerró en la habitación, no para evitarlo, sino para encontrarse a sí misma. Encendió solo la lámpara pequeña del buró, dejando que la habitación quedara bañada en una luz dorada. Tenue. Íntima. Se sentó en el suelo, recargada en la cama, abrazando sus rodillas, sintiendo como los latidos de su corazón recobraban de a poco un ritmo menos caótico. Todo le dolía, pero era un dolor que al fin podía mirar de frente. El sonido de Renato moviéndose por la casa se fue apagando. Unos pasos.
Un suspiro. La puerta del baño. Luego silencio. Probablemente él entendió que esa noche no era bienvenida ninguna palabra suya. Tal vez también comprendía que una parte de su vida había terminado en ese mismo espacio, sin gritos ni pelea, solo con la verdad finalmente expuesta. Marisela cerró los ojos y dejó que los recuerdos llegaran. Las risas en la cocina, los viajes improvisados, las conversaciones largas en la noche. Cada imagen tenía ahora un tono desgastado, como si perteneciera a una vida prestada. No sabía si la felicidad que había sentido alguna vez había sido real o si había sido solo una ilusión cuidadosamente construida por Renato. Pero incluso en medio de la tristeza, había un nuevo pilar formándose dentro de ella, claridad. Esto no es mi final, susurró, apenas audible. No voy a caer aquí. Se quedó así un largo rato, respirando, sosteniéndose con esa simple frase. No sabía cuál sería el camino, pero sabía que no permitiría que Renato siguiera escribiendo su historia. Cuando por fin se levantó, caminó hasta el baño y se miró en el espejo. Su rostro mostraba cansancio, sí, pero también una fortaleza distinta. Sus ojos, aunque hinchados, tenían un brillo firme, como si por primera vez en mucho tiempo se reconociera a sí misma no como esposa, sino como mujer. A la mañana siguiente, Renato estaba en la cocina cuando ella salió del dormitorio. Estaba sentado en la mesa, con un café intacto y unos ojos rojos que delataban que no había dormido. Cuando la vio aparecer, se puso de pie inmediatamente. Marisela, por favor, tenemos que hablar. Ella levantó una mano firme. Voy a hablar. Pero tú vas a escuchar. Renato asintió, tragando saliva. Marisela tomó asiento enfrente de él. No había rabia en su voz, pero sí una convicción que nunca antes había sentido ni usado con él. He pasado toda la noche pensando, comenzó. Y hay cosas que necesito decirte, no como tu esposa, sino como la mujer que engañaste. Renato bajó la mirada avergonzado. Yo sé que no hay excusa para lo que hice, murmuró. No, interrumpió Marisela. No la hay. Pero tampoco busco que me la des. No quiero que intentes salvar lo que rompiste. Quiero que entiendas la magnitud de tus actos. Ella apoyó las manos sobre la mesa. Tú no solo traicionaste mi confianza, traicionaste nuestra vida, nuestras promesas, nuestros planes. Mentiste durante años. Construiste un vínculo profundo con otra mujer mientras me decías que me amabas. Y no solo la engañaste a ella, la humillaste. La hiciste creer que había un futuro contigo, que yo sabía de su existencia, que nuestro matrimonio era solo un papel. Renato cerró los ojos como si cada palabra fuera una bofetada emocional. Lo sé, susurró. No, repitió Marisela, con firmeza. Aún no lo sabes. Porque si lo supieras, no me habrías mirado ayer a los ojos, y me habrías dicho que me extrañabas. El silencio entre ellos se volvió casi insoportable. Quiero que entiendas algo, continuó ella, respirando hondo. Yo no voy a cargar tu culpa. No voy a absorber tu vergüenza. No voy a ser la mujer que sostiene a un hombre que decidió rompernos a las dos. Renato levantó la vista por primera vez. ¿Qué vas a hacer?, preguntó con voz temblorosa. Marisela sostuvo su mirada sin vacilar. Primero, voy a hablar con Camila. No porque te deba una explicación, sino porque ella también tiene derecho a la verdad. Y porque tú no vas a separarnos como si fuéramos rivales. Nos pusiste en la misma historia sin pedirnos permiso. Ahora tendrás que asumir lo que eso significa. Renato abrió la boca, alarmado. Marisela, no hagas esto. Ella no lo entendería. No así. Ella entiende más que tú, respondió con frialdad. Entiende lo que es amar a alguien que vivió una mentira. Hubo un silencio largo. Luego ella habló de nuevo, esta vez más suave, pero igual de firme. Y segundo, voy a tomar una decisión sobre nuestro matrimonio, pero será mía. No será condicionada por tus miedos, ni por tus deseos de mantener dos vidas. Renato sintió que el aire se le escapaba. ¿Nos vamos a divorciar?, preguntó, con un hilo de voz. Marisela no respondió de inmediato. Sabía que esa palabra era demasiado grande para decirla sin pensarlo. Pero también sabía que, por primera vez, esa opción no le aterraba. Le daba libertad. Voy a decidirlo pronto, respondió finalmente. Pero lo que sí sé es que ya no soy la misma mujer que dejaste aquí mientras ibas a vivir otra vida. No esperes que esto vuelva a ser lo que era. Porque no va a serlo. Renato se cubrió el rostro con ambas manos. Ese gesto, tan vulnerable, habría conmovido a Marisela años atrás. Pero hoy solo le confirmó que él tenía miedo de perder algo que nunca cuidó. Ella se levantó lentamente. Quiero que te vayas por hoy, dijo con calma. Necesito este espacio. Necesito silencio. Necesito pensar sin tu presencia intentando influir en mis emociones. Renato levantó la cabeza, sorprendido. ¿Quieres que me vaya? Sí, dijo ella sin temblar. Hoy. Esta casa es mía. Renato asintió, derrotado. Tomó sus llaves, su teléfono, su chaqueta. No intentó abrazarla.
No intentó tocarla. No intentó convencerla. Solo se marchó. Cuando la puerta se cerró, Marisela sintió por primera vez en días que podía respirar. No porque estuviera mejor. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque por fin tenía un espacio donde su voz no era eclipsada por mentiras. Miró la sala en silencio y murmuró: «Ahora es mi turno». Cuando la puerta se cerró detrás de Renato, el silencio dentro de la casa se volvió inmenso, casi tangible. Pero por primera vez, ese silencio no era un enemigo. No era una sombra. No era una amenaza. Era libertad. Marisela permaneció unos segundos quieta, con la mirada fija en el lugar donde Renato había estado hace apenas un instante. Era extraño ver el espacio vacío, pero también reconfortante. No había explicaciones a medias. No había promesas vacías. No había una presencia que intentara suavizar lo que era imposible reparar. Solo ella, con su verdad, su dolor y su fuerza, caminó hacia la ventana y abrió las cortinas. La luz del día inundó la sala, cálida, limpia, distinta, como si de alguna manera la casa respirara con ella. «Bien», susurró. «Ahora empiezo yo». La primera persona en la que pensó fue Camila. No por Renato, no por curiosidad, sino porque ambas compartían una herida que no habían elegido. Y aunque sus caminos eran distintos, estaban unidas por la misma mentira. A Marisela le pareció injusto que Camila enfrentara sola su propio dolor, especialmente después de la sinceridad con la que había hablado en la cafetería. Tomó su bolso, el papel con el número y su teléfono. Se sentó en el sofá, respiró hondo. Y marcó. El tono sonó 3 veces. «Hola», contestó Camila con una voz cansada pero tranquila. Marisela tragó saliva. «Soy yo, Marisela». Un silencio breve pero lleno de significado cruzó entre las dos. «Gracias por llamar», respondió Camila suavemente. «No sabía si lo harías». «Necesito hablar contigo», dijo Marisela. «No para discutir. No para revivir lo que pasó. Solo para entender qué vamos a hacer con esto. No quiero que él siga separándonos como si fuéramos parte de un triángulo que él creó solo para esconderse». Camila respiró hondo. «Estoy de acuerdo», dijo. «¿Quieres que nos veamos?» Marisela miró la sala, la luz, el espacio vacío. «Sí», respondió, «pero no en la cafetería, no allí. Ese lugar tiene demasiado ahora». Camila pareció entenderlo sin que Marisela tuviera que explicarlo. «Hay un parque cerca de mi apartamento», propuso. «Es tranquilo, no hay mucha gente a esta hora». «Dime la dirección». Camila se la dictó, y Marisela la anotó en su agenda. Colgó con un suspiro largo que parecía llevar días buscándolo. Luego se puso una chaqueta, se vio brevemente en el espejo y salió de la casa. El parque era pequeño, rodeado de árboles altos que dejaban caer hojas secas sobre los senderos. El viento soplaba con suavidad, moviendo las ramas como si fueran los brazos de un gigante cansado. Marisela llegó 10 minutos antes. Necesitaba estar sola unos instantes antes de volver a enfrentar la historia desde la otra mitad del espejo. Caminó hasta una banca vacía, tomó asiento y dejó que el silencio del parque la envolviera. Unos niños jugaban a lo lejos. 2 ancianos alimentaban a las palomas. La vida, ajena a su dolor, seguía su curso. Cuando alzó la mirada vio a Camila acercándose. Caminaba despacio, con una expresión tranquila pero llena de una tristeza reflejada. Marisela notó que había llorado. No mucho. No escandalosamente. Pero sí con esa contención que solo sienten las personas que han sido heridas en un lugar muy profundo del corazón. «Gracias por venir», dijo Camila al llegar frente a la banca. «Gracias a ti por aceptar», respondió Marisela. Ambas se sentaron. No muy cerca. No muy lejos. Solo a una distancia que permitía hablar sin invadir el espacio emocional de la otra. «¿Te habló anoche?», preguntó Camila. Marisela asentó con la cabeza. «Sí». Llegó y actuó como si nada. Intentó sonreír. Intentó ser él. Pero ya no podía fingir más, dijo. «Lo enfrenté». El brillo en los ojos de Camila mostró que esas palabras le dolieron, aunque no eran para ella. «¿Qué dijo?», preguntó con voz temblorosa. «Lo de siempre», respondió Marisela con amargura. «Puedo explicarlo. No quería hacerte daño. Todo se me salió de las manos. Como si hubiera sido un accidente. Como si mantener una doble vida durante 2 años fuera algo que simplemente sucede». Camila agachó la mirada. «Conmigo dijo la misma frase cuando empecé a dudar», murmuró. «Y aún entonces. Lo defendí un poco. Quería creerle». Marisela cerró los ojos. Entendía ese impulso. La necesidad de creerle a alguien que te ha hecho sentir especial. La necesidad de aferrarte a la versión más amable del dolor. «No tienes que avergonzarte», dijo Marisela con suavidad. Él era bueno mintiendo. Camila levantó la mirada hacia ella. Por primera vez, ambas se vieron no como 2 rostros compartiendo un pasado roto, sino como 2 mujeres que se merecían más de lo que habían recibido. «Marisela», dijo Camila, con un hilo de voz. «Yo no sabía nada de ti.
Nada. Jamás habría aceptado una relación con un hombre casado. Nunca. Me he pasado la vida huyendo de patrones así. Y aún así, caí sin darme cuenta. Marisela tomó aire. No somos enemigas, dijo, con sinceridad. Somos las dos personas que él quiso mantener en mundos separados. Pero ahora estamos aquí, en el mismo lugar, con la misma verdad. Las dos guardaron silencio por unos segundos. Entonces, preguntó Camila. ¿Qué hacemos ahora? Marisela miró al frente. Las hojas se movían con el viento, como si la naturaleza supiera que estaban buscando una dirección. Primero dijo, él tiene que saber que no puede manipularnos por separado. Que ya no puede usar versiones distintas para mantenernos bajo control. Camila asintió lentamente. ¿Quieres hablar con él? ¿Las dos? Preguntó con cautela. Marisela sintió un escalofrío. No por miedo, sino por la magnitud de esa decisión. Sí, respondió finalmente. No quiero hacerlo sola. No quiero que él diga una cosa a mí y otra a ti. Quiero que nos mire a las dos. Y diga la verdad. Camila respiró hondo. Estoy contigo, respondió. Ambas quedaron sentadas, en silencio, sintiendo el peso y la liberación que esa afirmación traía consigo. Por primera vez desde que todo comenzó, Marisela sintió que recuperaba algo que había perdido sin darse cuenta. Poder. Y con ese poder, venía la posibilidad de elegir su camino. Un camino que, aunque aún incierto, ya no se sentiría dictado por nadie más. El viento seguía moviendo las hojas en el parque cuando Marisela y Camila se quedaron en silencio, asimilando la decisión que acababan de tomar. No era una decisión menor. No era una conversación simple. Era un acto de valentía que ninguna de las dos imaginó tener que enfrentar en su vida. Pero ahora estaban aquí, sentadas una al lado de la otra, sosteniéndose de una verdad compartida que había caído sobre ellas como una tormenta inesperada. Marisela miró a Camila con una mezcla de gratitud y tristeza. Nunca imaginó que encontraría algo parecido a fortaleza en una mujer que, en otro contexto, habría considerado su rival. Pero la vida tenía formas misteriosas de unir caminos rotos. Esto va a ser difícil, dijo Marisela, rompiendo el silencio. Camila soltó una leve risa amarga. Difícil es poco, respondió. Pero necesario. Ambas sabían que enfrentar a Renato juntas no sería un acto de venganza. No se trataba de castigarlo por lo que había hecho. Era una forma de recuperar algo más profundo. Su dignidad. Sus voces. Su derecho a la verdad sin filtros. Camila miró a Marisela con curiosidad genuina. ¿Qué pasará después? Preguntó. No con él. Contigo. ¿Qué vas a hacer? Marisela inhaló profundamente, observando el movimiento de las ramas arriba de ellas. No lo sé, admitió. Estoy rota, pero no destruida. Y eso me sorprende. Pensé que me derrumbaría completamente. Pero en vez de eso, siento que estoy despertando después de años dormida. Camila asintió lentamente. Lo entiendo, dijo. Yo también siento algo parecido. Como si la mentira hubiera sido tan grande, que ahora la verdad, por dolorosa que sea, me devolviera algo de claridad. Marisela la miró fijamente. Camila, tú no tienes que enfrentarlo conmigo si no quieres. No quiero ponerte en una posición incómoda o dolorosa. Camila negó con firmeza. No, dijo. No voy a dejarte sola. Yo también necesito escucharlo. Necesito saber qué piensa decir, qué pretende hacer. No para volver con él. Eso ya está muerto. Sino para cerrar este capítulo de una vez por todas. Hubo un instante en el que ambas mujeres compartieron un sentimiento más profundo que la traición. Una nueva forma de respeto. Marisela se levantó de la banca. Necesitaba mover el cuerpo para procesar la decisión. Camila se puso de pie también. ¿Cuándo quieres hacerlo?, preguntó ella. Marisela pensó unos segundos. No hoy, dijo. No quiero que sea desde el impulso. No quiero enfrentarme a él con el corazón todavía temblando. Quiero hacerlo desde un lugar de calma, de claridad. Quiero que cuando lo mire a los ojos, él no pueda decir que actúe desde el enojo. Camila sonrió suavemente. Entonces mañana, propuso. Marisela levantó la mirada hacia ella. Mañana, confirmó. No fijaron una hora específica en ese momento. Ambas sabían que necesitarían un espacio de preparación emocional, aunque no lo dijeran abiertamente. El simple acuerdo de hacerlo juntas ya era una fuerza distinta, casi liberadora. Camila tomó su bolso. Si necesitas hablar en cualquier momento, llámame, dijo, ofreciéndole una sonrisa sincera. Marisela asintió. Gracias. De verdad. Se despidieron con un gesto suave. No un abrazo, no aún. La conexión entre ellas era profunda, pero también delicada. Ambas necesitaban tiempo para aceptar la manera en la que sus vidas se habían entrelazado inesperadamente. De regreso a casa, Marisela se detuvo en un semáforo y observó su propio reflejo en la ventana del coche. Por primera vez desde que todo inició, no se vio como una víctima. Había dolor, sí,
Había heridas abiertas, sí, pero también había un brillo nuevo en sus ojos. Uno que no era de tristeza, sino de claridad. Cuando entró en su casa, el silencio volvió a recibirla, pero esta vez no la oprimió, más bien la acompañó. Se preparó un té, lo llevó a la sala y se sentó en el suelo, recargando la espalda contra el sofá. En sus manos tenía la taza caliente, pero en su pecho había algo más tibio aún, una determinación que antes no conocía. Miró hacia la puerta de entrada. Era extraño pensar que esa puerta, la misma por la que Renato había cruzado cientos de veces, ya no significaba lo mismo. Ya no representaba el regreso del hombre que amaba. Ahora era solo una entrada. Un espacio físico. El amor, en cambio, ya estaba cuestionado. Herido. Cambiado. Marisela cerró los ojos y recordó la última pregunta que Renato le hizo aquella mañana. ¿Nos vamos a divorciar? Ella aún no había respondido. Tal vez porque la respuesta no era simple. Tal vez porque no se toma una decisión así desde el corazón roto, sino desde el corazón reconstruido. Y aunque todavía dolía, ella podía sentir que algo dentro de sí comenzaba a recomponerse. No de inmediato. No fácilmente. Pero sí de manera auténtica. Ella tomó un sorbo de té y murmuró. Mañana. Mañana será el día. Y con esa frase, la noche cayó sobre su casa, no como sombra, sino como un cierre necesario antes de un nuevo comienzo. La mañana del día siguiente llegó sin pedir permiso. No hubo un amanecer calmado ni uno turbulento. Simplemente llegó, como si el tiempo se negara a detenerse por el dolor de una sola persona. Marisela abrió los ojos lentamente, sintiendo una mezcla de nervios, fuerza y un cansancio que parecía haberse instalado dentro de ella desde hacía días. Por un momento, se quedó inmóvil en la cama, mirando el techo. Hoy era el día. Hoy se enfrentarían los tres. Hoy la verdad no tendría dónde esconderse. Y aunque la idea la llenaba de ansiedad, también le otorgaba una extraña paz. Sea lo que sea, se acaba hoy, susurró. Se levantó, se duchó con agua un poco más fría de lo habitual para despejar la mente, y se vistió con algo sencillo, pero que la hiciera sentir fuerte, un suéter gris de cuello alto y unos jeans oscuros. Nada extravagante. Nada llamativo. Solo ella, en su versión más sobria y clara. Mientras preparaba café, el teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Camila. Estoy lista cuando tú lo estés. Marisela respiró hondo. Agradeció en silencio la presencia de esa mujer que, sin quererlo, había entrado en su vida para iluminar una parte que ella no sabía defender sola. Le respondió. Nos vemos en mi casa. Es mejor hablar aquí. Cuando Camila confirmó, Marisela sintió un ligero estremecimiento. Tendría que avisarle a Renato sin que pensara que podía escapar o inventar una versión alternativa. Escribió un mensaje breve. Necesitamos hablar los tres. Ven a la casa a las 5 p.m. La respuesta llegó apenas un minuto después. ¿Los tres? Marisela, por favor. Hablemos tú y yo primero. Ella cerró los ojos mientras sus dedos temblaban suavemente. No. Los tres. Es hora de que escuches a la verdad completa. Renato tardó más en responder. Cuando lo hizo, el mensaje era simple. Iré. Nada más. Nada menos. El resto del día pasó de manera extraña. Marisela no lloró. No caminó nerviosa por la casa. No revisó el reloj cada 5 minutos. Simplemente existió dentro de su espacio, dejando que la mente se acomodara lentamente a lo inevitable. A las 4:50 alguien llamó a la puerta. Marisela abrió. Camila estaba allí. Llevaba una chaqueta beige, el cabello recogido y un gesto calmado, aunque los ojos traicionaban lo que sentía. Marisela dio un paso atrás para dejarla pasar. ¿Estás bien?, preguntó Camila con suavidad. Estoy presente, respondió Marisela. Con eso basta por ahora. Camila asintió y ambas caminaron hacia la sala. Se sentaron en sofás distintos, dejando un espacio entre ellas que no era distancia emocional, sino respeto. ¿Crees que vendrá?, preguntó Camila. Vendrá, dijo Marisela con convicción. Si algo tiene Renato, es miedo a que su versión se pierda. A las 5:07 de la tarde se escuchó la llave en la puerta. Renato entró. Cerró detrás de sí. Y cuando vio a Camila, su rostro cambió. No fue sorpresa, no fue horror. Fue algo más complejo. Una mezcla de culpa, vergüenza, y el derrumbe de la historia que había construido cuidadosamente durante años. Marisela lo observó desde su asiento. Camila también. Renato tragó saliva. No esperaba que estuvieran ya juntas, dijo, con la voz rota. Claro que lo esperabas, respondió Marisela con calma. Sabías que tarde o temprano esto tenía que pasar. Renato miró a Camila. Camila. ¿Yo? Ella levantó una mano. No empieces conmigo, dijo suavemente, pero firme. Hoy no puedes manipular nada. Hoy hablas con las dos. Hoy no hay versiones paralelas. Renato cerró los ojos unos segundos, como si necesitara un soporte emocional que no encontraba.
Marisela lo invitó a sentarse con un gesto. Él obedeció, hundiéndose en la silla como un hombre que sabía que se quedaba sin argumentos. Hubo un silencio largo, tenso, duro. Finalmente, fue Marisela quien habló. Renato, hoy vas a explicar. Sin mentiras. Sin medias verdades. Sin historias para una y para otra. Solo hechos. Sus ojos se encontraron. Renato asintió lentamente, respirando hondo. Tienen razón, empezó. Las dos. Les fallé a ambas. Y no hay nada que pueda justificarlo. Yo. Nunca pensé que esto llegaría tan lejos. Pensé que podía manejarlo. Que podía. ¿Manejarlo? Interrumpió Camila, con incredulidad amarga. ¿Como si fuéramos objetos? Como si esto fuera un horario que organizar. Renato cerró los ojos, dolido por la verdad de sus palabras. Marisela no habló aún. Dejó que Camila expresara lo suyo. Era justo. Me dijiste, continuó Camila, que tu matrimonio estaba roto. Que ella sabía de mí. Que eras un hombre atrapado en circunstancias difíciles, pero dispuesto a ser honesto. Eso fue lo que me vendiste, Renato. Honestidad. ¿Y qué recibí? Mentiras envueltas en ternura. Renato bajó la mirada. Lo sé. Camila siguió. No. No lo sabes. Porque si lo supieras, no estarías aquí preguntándote por qué estamos juntas enfrentándote. Estarías asumiendo lo que hiciste sin esperar comprensión. Renato dejó caer las manos sobre sus rodillas. Finalmente miró a Marisela. Tú eres mi esposa, dijo con un hilo de voz. Yo nunca planeé dejarte. Nunca pensé en un divorcio. Yo creí que podía amaros de formas distintas. Marisela alzó una ceja. Renato, eso no es amor, respondió con una calma devastadora. Eso es cobardía disfrazada de necesidad. No querías perder nada, pero estabas dispuesto a perdernos todo. Renato tragó saliva. No quiero perderte, Marisela. Ella levantó una mano. No digas eso ahora. No hoy. Hoy no se trata de ti. Hoy se trata de nosotras. Renato quedó en silencio. Camila intervino, pero esta vez con una voz más suave. Renato, dijo. No tengo odio hacia ti. No lo tengo. Solo quiero cerrar esto. Quiero que digas la verdad completa. Renato respiró profundamente y, por primera vez, habló sin rodeos. Tenía miedo. Miedo a estar solo. Miedo a perder a alguien que me amaba. Miedo a enfrentar mis errores. Miedo a elegir. Y ese miedo, lo camuflé con cariño, con palabras, con atenciones. Les di migajas para que ninguna se fuera. No porque ustedes fueran insuficientes, sino porque yo no era suficiente para enfrentar la vida con una sola verdad. Marisela sintió un nudo en la garganta. No porque lo compadeciera, sino porque la verdad, finalmente, había sido dicha. Una verdad fea. Una verdad humana. Una verdad tardía. Renato los miró a las dos. No puedo pedirles perdón, dijo. Porque el perdón no cambia nada. Solo puedo decirles que asumo todo lo que hice. Y que seré lo que ustedes decidan que sea a partir de hoy. Marisela lo observó largo rato. Luego dijo con tranquilidad. Lo que decida, será mañana. Renato asintió. Camila también. Y por un instante, hubo paz. Dolorosa, pero paz. Cuando Renato terminó de hablar, el silencio que siguió fue tan denso que casi podía sentirse entre las paredes de la sala. No era un silencio vacío. Era un silencio de conclusiones, de verdades puestas sobre la mesa, de historias que ya no podían retroceder. Camila fue la primera en mover las manos, frotándose los dedos con nerviosismo. Marisela observó ese gesto con empatía. Las dos estaban sintiendo el mismo peso, pero desde lugares distintos. Renato parecía pequeño en la silla, como si su cuerpo hubiera perdido estructura, como si las máscaras que sostenía hubieran caído al piso y por primera vez se mostrara tal cual era, un hombre que no supo enfrentar las consecuencias de sus actos hasta que ya era imposible ignorarlas. Marisela respiró hondo, dejando que el aire llenara su pecho antes de hablar. Gracias por decir la verdad, dijo, aunque la palabra gracias le supo amarga. Debió llegar mucho antes. Renato asintió sin levantar la mirada. Lo sé. Camila cruzó las piernas, intentando mantener la compostura. Renato dijo con voz firme. Quiero que entiendas algo muy claro. Tú no rompiste solo un matrimonio. Rompiste dos vidas. La de Marisela y la mía. Renato apretó los labios. Camila, y yo nunca quise. Pero ella lo detuvo con suavidad, sin dureza, solo con determinación. Lo sé. Pero las consecuencias no desaparecen porque no hayas querido causarlas. Las consecuencias siguen. Están frente a ti. Y tienes que cargarlas, al menos por un tiempo, sin intentar que nosotras lo hagamos por ti. Marisela sintió que esas palabras eran un espejo de lo que ella también quería decir. Renato, añadió Camila. No necesito tu perdón. No lo estoy pidiendo. No estoy aquí para eso.
Estoy aquí para cerrar un ciclo que merecía haberse cerrado de forma honesta. Renato tragó saliva estremecido. Marisela observó cómo él la miraba con una mezcla de arrepentimiento y miedo, pero esta vez no sintió ese impulso de suavizar su dolor. Porque esa compasión, ese hábito de protegerlo, fue lo que la mantuvo ciega durante demasiado tiempo. Ella tenía que dejarlo caer. Tenía que dejar que enfrentara las consecuencias reales. Quiero que entiendas, dijo Marisela, con una calma que venía de su nueva claridad interna, que no estoy aquí para salvar nada contigo. No estoy aquí para recomponer lo que rompiste. Estoy aquí para despedirme de la versión de mí misma que te permitió engañarme durante 2 años sin sospechar. Renato levantó la mirada bruscamente. Ese golpe emocional lo debilitó aún más. Marisela, por favor. Ella negó con la cabeza. No estoy terminando nada hoy. No estoy dando un veredicto. No estoy anunciando decisiones todavía. Pero sí estoy cerrando algo dentro de mí, dijo, llevándose una mano al pecho. Algo que me tenía atada a ti. Incluso cuando tú ya te habías ido emocionalmente. Camila respiró hondo. Su mirada se suavizó con un dolor compartido. Creo que ya escuchamos lo suficiente, dijo ella, mirándolos a ambos. No necesitamos más explicaciones. La verdad ya está aquí. Renato bajó la mirada nuevamente. Marisela se acomodó en el sofá, sintiendo que la tensión comenzaba a abandonar su cuerpo poco a poco. Algo dentro de ella estaba cambiando. Algo profundo, algo que no se repararía en un día, pero que finalmente se había puesto en movimiento. Renato dijo con firmeza, pero sin agresión. A partir de ahora, cualquier decisión que tomes será pensando en mí. No en ti. No en nuestras historias pasadas. No en lo que debimos ser. Solo en lo que yo necesito. Él asintió sin decir palabra. Sus ojos empezaron a llenarse de lágrimas, pero no la soltó. Quizá porque sabía que llorar ahora no cambiaría absolutamente nada. Camila se levantó despacio. Creo que debo irme, dijo. Ya no pertenezco a esta parte de la historia. Marisela se puso de pie también. Gracias por venir, respondió. Gracias por hablar conmigo. Y por estar hoy aquí. No debías hacerlo. Pero lo hiciste. Y eso. Lo valoro más de lo que puedo decir. Camila sonrió suavemente, una sonrisa triste pero honesta. Las mujeres no deberíamos encontrarnos en situaciones como estas, dijo. Pero ya que lo hicimos, al menos nos encontramos desde la verdad. Marisela la acompañó a la puerta. Camila salió, y antes de irse, la miró con una fuerza que venía de su propio proceso. No te quedes donde no te quieran por completo, susurró. Marisela sintió un temblor emocional al escuchar esas palabras. Cuando cerró la puerta se giró hacia Renato. Él seguía sentado, con las manos entrelazadas, como si temiera desarmarse si la soltaba. Marisela avanzó unos pasos, pero no para acercarse a él, solo para verlo con claridad. Renato dijo suavemente, quiero que te vayas por hoy. Necesito estar sola. Él asintió. No discutió. No suplicó. No pidió una oportunidad. Solo asintió. Caminó hacia la puerta con los hombros caídos. Antes de salir se detuvo. Marisela, lo siento de verdad. Lo sé, respondió ella. Pero eso no cambia lo que pasó. Renato bajó la mirada, abrió la puerta y salió. La casa quedó nuevamente en silencio. Pero esta vez, no era el silencio del abandono. Era el silencio del renacer. Marisela cerró la puerta con una calma impresionante. Caminó hacia la sala, se sentó en el sofá y dejó que todo el peso del día se asentara en su pecho. Y por primera vez desde que todo comenzó, no sintió miedo, ni soledad, ni desesperación. Sintió algo más frágil pero más valioso. Esperanza. Marisela permaneció sentada en el sofá durante un largo rato, dejando que el silencio llenara cada rincón de la casa. No era un silencio hostil ni pesado como antes, era un silencio nuevo, distinto, casi reparador. Era el sonido de una vida que, por doloroso que hubiera sido, finalmente había dejado de girar alrededor de mentiras. Cerró los ojos y dejó que el aire entrara lentamente en sus pulmones. Sentía una mezcla extraña de agotamiento y alivio, como si su alma hubiera corrido una distancia interminable y por fin pudiera detenerse un momento para respirar. Miró alrededor de la casa. Ese lugar que alguna vez compartió con Renato ahora parecía diferente. Las fotos en los estantes ya no dolían con la misma intensidad. La mesa del comedor, donde tantas veces se sentaron juntos, ahora no le recordaba ausencia, sino claridad. Incluso la habitación, que días atrás era un espacio lleno de sombras, ahora parecía un territorio recuperado. Era suyo. Por primera vez en mucho tiempo, Marisela sintió que ese hogar le pertenecía verdaderamente. No porque Renato ya no estuviera allí, sino porque ella finalmente había decidido ocupar su propio espacio emocional. Se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, el cielo estaba nublado, pero había una luz tenue filtrándose entre las nubes. Una luz suave, como un recordatorio silencioso de que incluso después de la tormenta más dura, siempre había un poco de claridad esperando.
Marisela apoyó la frente contra el vidrio. Pensó en Camila. Pensó en la fuerza inesperada que encontraron juntas. Pensó en lo injusto de la situación, pero también en la manera noble en la que ambas supieron sostenerse sin permitir que el resentimiento las enfrentara. Era extraño, casi irónico, que la mujer que había amado al mismo hombre terminara siendo quien la ayudó a recuperar su voz. La vida era impredecible. La verdad muchas veces dolorosa. Pero el crecimiento siempre valía la pena. Marisela tomó su teléfono. No para llamar a Renato. No para pedir explicaciones. No para seguir abriendo heridas. Lo tomó solo para enviarse a sí misma un mensaje. Un recordatorio que necesitaba haber escrito. Escribió: no aceptes menos amor del que sabes dar. Lo guardó sin enviarlo a nadie. Era suyo. Un compromiso silencioso consigo misma. Se dirigió a la habitación y abrió el armario. Las prendas de Renato aún estaban allí, ordenadas, ocupando un espacio que ya no les correspondía. Marisela no actuó con rabia. No arrancó la ropa, no la tiró, no rompió nada. Simplemente tomó una caja grande del closet superior y comenzó a doblar cada prenda con cuidado. No era un acto impulsivo. Era un acto de cierre. Una forma de decirse a sí misma: ya no viviré rodeada de lo que me hirió. Cuando terminó, colocó la caja junto a la puerta. Renato tendría que recogerla pronto, pero ya no como su esposo, ya no como un hombre con dos vidas, sino como alguien que debía salir de la suya para que ella pudiera respirar a plenitud. Marisela caminó hacia el espejo una vez más. Se miró con detenimiento. Su rostro mostraba cansancio, sí, pero también determinación. No era la misma mujer de hace 3 días. No era la misma que siguió a su esposo con curiosidad inocente. No era la misma que tembló al escuchar mi amor, mi marido. Ahora era otra. Una versión suya que no sabía que existía, pero que siempre estuvo allí, esperando ser llamada. Se acarició suavemente el rostro, y mientras lo hacía, entendió algo que no había logrado ver en medio del caos. Ella no había perdido nada. Él había perdido todo. Porque ella aún tenía amor propio. Ella aún tenía dignidad. Ella aún tenía futuro. Ella aún tenía la capacidad de volver a amar, pero esta vez sin mentiras. Renato, en cambio, solo tenía la sombra de las decisiones que había tomado. Marisela salió a la sala, tomó su bolso y abrió la puerta. No para escapar, no para huir del dolor, sino para caminar un rato, respirar aire fresco, ver gente, escuchar vida alrededor. Mientras bajaba los escalones de la entrada, sintió que su corazón latía de forma más ligera. No sabía si mañana pediría el divorcio o si necesitaría unos días más. No sabía qué forma tomaría su vida en adelante. No sabía si volvería a confiar en alguien como antes. Pero sí sabía algo. No volvería a permitir que alguien definiera su valor. Y mientras caminaba por la acera, con el atardecer pintando el cielo en tonos suaves, Marisela sintió que, después de mucho tiempo, el mundo dejaba de ser un lugar oscuro. Se dio cuenta de que la historia que había empezado con una traición, ahora continuaba con una verdad. Ella estaba renaciendo, sin pedir permiso, sin miedo, sin culpas. Y aunque el camino que venía sería largo, lo caminaría con la frente en alto.